¿Puede un corazón sangrar por décadas sin derramar una sola lágrima visible? El mío sí y me acuerdo de aquella casona en San Cristóbal de las Casas, donde el aire parecía pesado por los secretos, y el olor a incienso no lograba disimular el moho de las mentiras que ahí habitaban. Yo era apenas una niña, con los ojos curiosos y una sonrisa que aún no conocía el dolor. Cada campanada de la vieja parroquia de San Cristóbal, en lugar de paz, anunciaba el presagio de una pesadilla que se desataría. Bajo el velo de la hipocresía y la fe retorcida, dicen que la inocencia es un escudo, pero para mí fue una puerta abierta al abismo. Sentía, en lo más hondo de mi alma infantil, que algo terrible se acercaba. Las risas forzadas de mi madre Isabel, sus ojos que parecían vacíos, y las miradas calculadoras del padre Miguel. Todo eso creaba una niebla densa de aprensión a mi alrededor. Era como si el propio destino me susurrara advertencias al oído, pero yo era demasiado joven para entender la gravedad de aquellas premoniciones sombrías que me atormentaban, robándome el sueño y la paz. Era como si la propia ciudad de San Cristóbal de las Casas, con sus calles empedradas y su historia ancestral, estuviera siendo testigo de mi calvario silencioso. El polvo amarillento del atardecer lo cubría todo, incluso la verdad que estaba a punto de ser sepultada. Mi mundo, antes lleno de la sencillez y la alegría de una niña, empezaba a desmoronarse en fragmentos de miedo y confusión, y me sentía impotente ante la oscuridad que se acercaba sin que yo pudiera hacer nada para impedirlo. Antes de que nos adentremos más, me encantaría saber tu nombre y desde dónde estás siguiendo esta historia. Cuéntame aquí en los comentarios. Es una alegría inmensa saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Que Dios te bendiga. Mi madre, Isabel, era una mujer de belleza innegable, con rasgos llamativos que atraían miradas, pero su belleza escondía un carácter tan frágil como el papel. Ella vivía en un mundo de apariencias, donde la verdad era maleable, y los secretos, la moneda de cambio. Recuerdo sus vestidos coloridos y su risa estridente, que no siempre llegaba a sus ojos. Ella era un misterio para mí, una figura distante a la que yo deseaba amar y ser amada, pero que parecía siempre un paso por delante, inalcanzable. Nuestra casa, humilde y pequeña, era un nido de ausencias. La de mi padre, un vacío constante que resonaba en cada rincón, y la de un amor materno que tanto anhelaba. Yo era hija única, y esa soledad me empujaba hacia mi interior, buscando consuelo en mis propios pensamientos y fantasías, lejos de la frialdad que parecía emanar de las paredes de aquel lugar. La carencia de afecto era una herida abierta, que nunca cicatrizaba por completo, siempre recordándome lo que me faltaba. En medio de esa aridez emocional, mi tía Sofía era mi primavera, hermana de Isabel. Ella era la antítesis de todo lo que mi madre representaba. De fe inquebrantable, Sofía veía el mundo con una claridad que asustaba. Sus ojos, tan llenos de vida, eran capaces de ver más allá de lo que los demás querían mostrar, y ella percibía, con un dolor silencioso, el abismo que se abría bajo mis pies, un peligro que nadie más parecía querer reconocer. Tía Sofía era mi puerto seguro, el único abrazo que me transmitía paz verdadera. Ella me contaba historias de la Biblia, hablaba sobre la importancia de la fe y me enseñaba que, incluso en las mayores oscuridades, siempre habría una luz. Ella intentaba, de todas las formas, proteger mi inocencia, pero yo podía sentir su impotencia ante la telaraña de mentiras que se formaba a nuestro alrededor, un laberinto del que parecía no haber salida. La iglesia parroquial, con su imponente fachada de piedra y sus imágenes de santos, era para la comunidad un símbolo de refugio y protección divina. Para mí, sin embargo, aquel lugar sagrado se convertiría en el escenario de un tormento inefable. El olor a velas y flores, que debería traer consuelo, pasó a asfixiarme, y los cánticos religiosos que antes me elevaban ahora resonaban como lamentos en mi alma, recordándome el horror que se escondía detrás de la fachada de santidad. Cada campanada del campanario, que antes marcaba el ritmo de la vida cotidiana, se transformó en una cuenta regresiva para mi ruina. Me sentía atrapada, como un pájaro en una jaula, observando mi mundo desmoronarse sin poder hacer nada. La inocencia se me escurría como la
arena entre los dedos o en su lugar, nacía una herida profunda que marcaría mi alma para siempre, un presagio de que mi vida nunca más sería la misma. Y así, bajo el manto de la noche mexicana, mientras las luces de la ciudad centelleaban, yo, Elena Rivera, con mis pocos años de vida, ya cargaba el peso de un secreto que me aplastaría por décadas. La infancia terminaba abruptamente en su lugar. Brotaba un dolor silencioso, un trauma que me acompañaría, moldeando cada paso de mi larga y ardua jornada en busca de un alivio que parecía nunca llegar. Mi nombre es Elena Rivera, y hoy, a mis 78 años, soy un enredo de memorias, algunas dulces, muchas amargas. Mi cuerpo envejecido carga el peso de décadas, pero son las cicatrices invisibles, grabadas en mi alma, las que verdaderamente me definen. Aquella muchacha de ojos curiosos y una sonrisa fácil, llena de sueños sencillos, se quedó atrás hace mucho tiempo, sepultada bajo los escombros de una vida que parecía haber sido escrita por manos crueles. Mis cabellos blancos y las arrugas alrededor de mis ojos cuentan una historia de resiliencia. Recuerdo mi juventud como si fuera un sueño lejano, una imagen descolorida en un álbum antiguo. En aquella época, yo creía que el mundo era un lugar seguro, lleno de promesas y oportunidades. Mi ingenuidad era un velo que cubría la realidad cruda y desnuda que me esperaba. Soñaba con una vida sencilla, tal vez un amor verdadero, una familia que me abrazara con cariño, lejos de las sombras que ya comenzaban a extenderse sobre mi existencia, sin que yo me diera cuenta. Físicamente, yo era una niña delgada, con cabellos largos y oscuros, y ojos grandes que absorbían todo a su alrededor, buscando belleza y bondad donde quiera que las encontrara. Pero por dentro, ya sentía una extraña melancolía, una tristeza que no sabía nombrar. Era como si mi alma, aún joven, ya presintiera la pesada carga que se me impondría, el dolor que moldearía cada rasgo de mi personalidad y cada elección que haría en la vida. Psicológicamente, yo era una mezcla de inocencia y una sed insaciable de conocimiento. Me gustaba leer, aprender sobre las flores, las estrellas, las historias de los ancestros. Buscaba refugio en los libros, donde los personajes vivían vidas que parecían tan distantes de la mía. Era una forma de escapar de la realidad opresora, de crear un mundo donde me sintiera segura, amada, y donde la crueldad no tenía espacio para manifestarse. Mis emociones eran un torbellino. Era sensible, me emocionaba fácilmente con las pequeñas alegrías de la vida, pero también me asustaba la sombra que mi madre proyectaba. Deseaba ardientemente su amor, un cariño que parecía siempre fuera de mi alcance. Esa búsqueda de aceptación me hacía vulnerable, me hacía querer agradar. Y esa vulnerabilidad se convertiría en un terreno fértil para la tragedia que estaba por venir, sin que yo lo supiera. Mi mayo era motivación. En aquel tiempo era la búsqueda de un lugar al que pudiera pertenecer, donde me sintiera verdaderamente amada. Fantaseaba con una vida llena de paz, lejos de la frialdad de mi casa y de los secretos susurrados. Quería desvelar los misterios de la vida, pero, irónicamente, el mayo era misterio sería la oscuridad que se escondía en las personas en las que debería poder confiar ciegamente. Mis vulnerabilidades eran muchas en la inocencia ingenua, la necesidad desesperada de amor y la creencia de que todos eran, en el fondo, buenos. No podía concebir la maldad pura, la traición proveniente de quien debería protegerme. Esa ceguera emocional me dejaba expuesta, sin defensas, ante un peligro que se presentaría con la máscara de la santidad, prometiendo salvación, pero entregando solo dolor. ¿Qué deseaba lograr? Era algo tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo en una vida normal. Quería reír sin reservas, amar sin miedo y sentir la seguridad de un verdadero hogar. Mis deseos eran los de cualquier niña, de cualquier joven que sueña con construir su propia historia, libre de las ataduras del pasado y de las sombras que asolaban a mi familia, robándome la esperanza. No era una heroína en busca de grandes hazañas, solo una chica tratando de navegar por un mundo que parecía cada vez más confuso y aterrador. Mi viaje no sería por gloria, sino por supervivencia, por la búsqueda de un mínimo de paz y por un hilo de dignidad que me había sido arrancado de forma tan brutal
e injusta, dejando un vacío doloroso, la introducción de lo que realmente era y de lo que llegaría a ser comienza aquí. Las semillas del trauma fueron plantadas temprano, en un suelo fértil de carencia y falsedad. La Nina Lena, llena de expectativas, sería aplastada por la crueldad, pero en su lugar, con el tiempo, nacería una mujer marcada, pero no rota, que llevaría la fuerza de un ave fénix en sus cenizas. Cada día era un aprendizaje doloroso. Observaba el mundo a mi alrededor, tratando de descifrar las miradas, los gestos, las palabras no dichas. Sentía que estaba en un escenario, donde todos representaban un papel, y yo, la protagonista de una tragedia que aún estaba por ser puesta en escena, sin saber el guión o los actos que seguirían, solo sintiendo el escalofrío en la espalda. Y así, la joven Elena, con sus esperanzas y miedos, caminaba hacia su destino, sin saber que cada paso la llevaba más cerca de un abismo que cambiaría su vida para siempre. Pero esta es mi historia, y apenas está comenzando a ser contada, con la verdad cruda y desnuda, sin velos ni disfraces, para que nadie más tenga que pasar por algo así. Aquel pesadilla que tanto presentía en mi alma inocente no tardó en hacerse realidad. Fue como si un rayo cayera en mi pequeña vida, haciendo añicos cada pedacito de esperanza que aún nutría. Mi propia madre, Isabel, la mujer que debería haber sido mi puerto seguro, mi cimiento en el mundo, me vendió. Sí, me entregó, como si fuera un objeto sin valor, a su amante en el padre Miguel, una figura que, bajo el manto de la santidad, escondía la más pura y cruel de las perversiones. Todavía puedo sentir el frío de aquel día. Recuerdo la voz suave y meliflua del padre Miguel, que, con su apariencia respetable y su sonrisa que no le llegaba a los ojos, me acogió en la casa parroquial. Decía que estaba allí para una purificación espiritual, para aprender sobre la fe y sobre la devoción. Pero aquellas palabras dulces eran solo un disfraz para la oscuridad que él cargaba en el alma. Un veneno que comenzaría a ser instilado en mí, gota a gota, cada día que pasaba. La casa parroquial, un lugar que debería ser de refugio y protección, se convirtió en mi cautiverio particular. El sonido de las campanas, que antes me parecía tan sagrado, se transformó en un toque fúnebre, marcando el inicio de cada tormento. Los años de abuso sistemático comenzaron allí, bajo el pretexto de una cura espiritual, que en realidad era la destrucción de mi alma. Yo era una prisionera, sin rejas visibles, pero atrapada por un miedo que me paralizaba. Me impedía gritar, huir. La traición de mi madre fue la puñalada más profunda, más dolorosa que cualquier otra herida física. ¿Cómo una madre puede vender a su propia hija? Esa pregunta me asedió por décadas, resonando en mi mente como un lamento sin fin. La barbarie del padre, por su parte, me arrancó la inocencia, me robó la infancia, y me dejó con un trauma que se arraigó tan profundamente en mí, que parecía haberse fusionado con mi propia existencia. Era una cáscara vacía, un cuerpo que se movía, pero un alma que había sido destrozada. El mundo a mi alrededor parecía haber perdido los colores, los sonidos, los olores. Vivía en un estado de sopor, de negación, tratando de convencerme de que aquello no era real, de que era solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero cada mañana, al abrir los ojos, la cruel realidad me golpeaba como un puñetazo en el estómago, recordándome mi nueva y terrible condición. Mi vida se convirtió en una lucha constante por respirar, por encontrar un ápice de aire en medio de la asfixia emocional. Era como si hubieran apagado la luz dentro de mí, dejando solo una oscuridad densa y sofocante. Me sentía sucia, manchada, y la vergüenza me consumía, haciéndome creer que yo era la culpable, que de alguna manera merecía aquel castigo que se me estaba imponiendo. La figura del padre Miguel, antes un símbolo de fe y respeto, se transformó en mi verdugo, el monstruo que habitaba mis peores pesadillas. Él se aprovechaba de su posición, de su autoridad, para mantenerme en silencio, para hacerme creer que no había escapatoria. A cada toque, a cada palabra, él me recordaba mi lugar, mi impotencia, y la promesa de que aquello nunca terminaría. La hipocresía de la situación era abrumadora. Él, un hombre de Dios, predicando la pureza y la moral,
mientras me arrastraba al infierno particular que él había creado. Y mi madre, Isabel, la cómplice silenciosa, cerrando los ojos al dolor de su propia hija, priorizando su relación enfermiza y sus propias conveniencias. La fe, para ellos, era solo una herramienta para el control, una máscara para esconder la depravación. Me veía dividida entre el deseo de gritar, de contar a todos lo que estaba sucediendo, y el miedo paralizante a las consecuencias. Amenazas veladas, miradas que prometían castigo, todo esto me mantenía en un encierro de silencio, donde la única compañía era mi propio dolor y el constante eco de las campanas de la iglesia, que parecían burlarse de mi agonía. Lo que me sucedió no solo me robó la infancia, sino que moldeó cada aspecto de mi vida adulta. Me convertí en una mujer reclusa, con dificultades para confiar, para amar, para abrirme al mundo. La herida era una sombra constante, siguiéndome a donde quiera que fuera, susurrando mentiras en mis oídos e impidiéndome vivir plenamente, de encontrar la paz que tanto anhelaba. La vida parecía haberme condenado a una existencia de dolor y soledad, marcada por un secreto que pesaba más que todo el oro del mundo. Deseaba solo desaparecer, volverme invisible, para que el dolor cesara y los recuerdos me dejaran en paz. Pero la vida, caprichosa, me obligaba a seguir adelante, a cargar mi fardo, sin saber si algún día sería capaz de librarme de él. Todo aquello se entrelazó en mi alma, definiendo cada paso de mi camino y dejándome con un vacío que parecía insuperable, un eco constante de dolor, una batalla que jamás imaginé que tendría que librar. Los años de terror se arrastraron, un secreto sofocante que me consumía por dentro. Cada día era una batalla para simplemente existir, para respirar bajo el peso de aquel fardo invisible. El abuso moldeó cada fibra de mi ser, transformando a la niña alegre que yo era en una mujer reclusa, con los ojos siempre llenos de una tristeza profunda, una tristeza que yo intentaba esconder de todos, incluso de mí misma, pero que se empeñaba en desbordarse. Mi personalidad, antes tan vibrante, se marchitaba, me cerraba al mundo, temiendo el contacto, la palabra, la mirada negra, como si mi alma se encogiera, buscando protección en un rincón oscuro donde nadie pudiera alcanzarme, donde el dolor no pudiera herirme aún más. La confianza era un lujo que ya no podía darme, y cada persona nueva que entraba en mi vida era vista con desconfianza, con miedo, con un muro invisible levantado alrededor de mi corazón. Mientras tanto, mi madre, Isabel, vivía su propia farsa, fingía ignorancia, como si no supiera lo que sucedía bajo el techo de aquella casa, o en las sombras de la parroquia. Yo la veía hundirse en su propia miseria, en su relación enfermiza con el padre Miguel, una telaraña de mentiras y complicidad que la envolvía por completo. Ella eligió la ceguera, la conveniencia, en detrimento del bienestar de su propia hija. Y esa elección, yo lo sabía, la perseguiría para siempre. La única testigo verdadera de este horror era mi tía Sofía. Escondida en las sombras, con el corazón roto, observaba a su sobrina languidecer, la luz apagándose en mis ojos. Cada día que pasaba, el dolor de Sofía era casi palpable, mezclado con una furia silenciosa contra su hermana y contra el padre, que osaba profanar lo sagrado y destruir una vida tan joven. Ella veía, sentía y su alma gritaba por justicia, por una liberación que parecía imposible. Tía Sofía intentaba intervenir, de forma sutil al principio. Pequeños gestos, miradas de complicidad, preguntas veladas que solo nosotras dos entendíamos. Pero la telaraña de mentiras y la autoridad del padre Miguel eran demasiado fuertes, atrapándome en un ciclo de silencio y miedo. Cualquier movimiento en falso podría desatar su furia, y eso me aterraba. Yo vivía bajo una amenaza constante, como un animal acorralado, sin salida. La impotencia carcomía el alma de mi tía Sofía. Yo veía el dolor en sus ojos, la frustración en cada suspiro. Ella quería arrancarme de aquel infierno, pero sus manos estaban atadas por la fuerza del poder eclesiástico y por la complicidad de mi propia madre. Noches enteras, ella oraba, le pedía a Dios una señal, una forma de intervenir, pero la respuesta parecía nunca llegar, y en su desesperación, Sofía se juró a sí misma que, un día, haría justicia, costara lo que costara.
Cada día que pasaba, el conflicto se intensificaba dentro de mí. La esperanza se mezclaba con la desesperación, y la voluntad de luchar chocaba con el miedo paralizante. Me veía en una cuerda floja, tratando de equilibrar la necesidad de sobrevivir con el deseo de desaparecer. Cada elección que así estaba influenciada por aquel secreto sombrío, cada paso, un recordatorio de mi cautiverio invisible. Las consecuencias de los abusos se manifestaban de diversas formas en mi vida. Tenía pesadillas vívidas, me despertaba con sudores fríos, con el corazón acelerado, evitaba cualquier tipo de contacto físico, huía de multitudes, me escondía de la vida. Las marcas eran internas, pero tan profundas como las cicatrices que podrían verse. Mi alma estaba hecha pedazos, y yo no sabía cómo o si algún día lograría juntarlos de nuevo. El Padre Miguel, con su aura de santidad, seguía ejerciendo su poder sobre mí. Me manipulaba con palabras, con miradas, con la falsa promesa de redención. Yo era un juguete en sus manos, una víctima fácil, y él se deleitaba con mi sufrimiento, con mi sumisión. Era un juego cruel, donde yo siempre perdía, y él siempre salía victorioso, con su reputación intacta. Mi madre, por su parte, vivía en una profunda negación. Construyó una pared alrededor de sí misma, fingiendo que nada malo sucedía. Pero yo podía ver la culpa en sus ojos, la angustia en su semblante. Ella era una prisionera de sus propias elecciones, de su egoísmo. Y esa prisión, yo lo sabía, sería aún más cruel que la mía, pues ella la había construido con sus propias manos. El silencio era mi verdugo más cruel. Quería gritar. Quería contarle al mundo lo que estaba sucediendo, pero las palabras se me quedaban atrapadas en la garganta, ahogadas por el miedo. Me sentía impotente, sola, cargando un peso demasiado grande para mis hombros jóvenes. La sensación de estar aislada, sin voz, era una tortura constante que me hacía sentir aún más invisible. Cada atardecer en San Cristóbal me preguntaba si habría un fin para aquel tormento. Las horas se arrastraban como años, y la esperanza se desvanecía con cada nuevo amanecer. Yo veía a otras niñas de mi edad jugando, riendo, viviendo sus vidas sin el peso de un secreto tan sombrío, y me sentía un ser extraño, un pájaro herido que no podía volar. La evolución de mi dolor fue gradual, pero implacable. Ya no era la Elena de antes. La ingenuidad había sido reemplazada por una amargura profunda, y la curiosidad por un miedo constante. Cada día era una prueba de resistencia, un intento de no dejarme consumir completamente por la oscuridad que me rodeaba, de mantener una pequeña llama de vida encendida aunque frágil. Recuerdo una tarde sentada en el balcón, observando a la gente pasar. Parecían tan ajenas a mi dolor, tan perdidas en sus propias vidas, que me preguntaba si alguien algún día notaría la oscuridad en mis ojos, el grito silencioso que resonaba en mi alma. La soledad era una compañera constante, una sombra que me seguía donde quiera que fuera, recordándome mi aislamiento. Si estás siguiendo mi historia y te has sentido conmovido por ella, o conoces a alguien que haya pasado por algo similar, quiero pedirte un favor desde lo más profundo de mi corazón. Suscríbete a este canal y deja tu comentario. La forma de saber que mi experiencia no es en vano, que puede ayudar a otras personas a encontrar fuerza y voz. Cada like y cada vez que compartes me dan la fuerza para seguir adelante y compartir más de mis vivencias. Y así, mientras los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, yo seguía viviendo bajo el yugo de aquel secreto. La vida seguía, pero la mía estaba suspendida, esperando un milagro. Una señal de que la luz algún día volvería a brillar en mi camino. Solo la certeza de mi tía Sofía, de que un día la justicia llegaría, me mantenía aferrada a la realidad. El tiempo, que antes se arrastraba en una tortura lenta, de repente cobró una nueva urgencia. Muchos años pasaron, y yo, Elena, ya no era aquella niña asustada. Las arrugas en mi rostro contaban la historia de una vida marcada, y mi cuerpo, ya cansado, me llevó a un hospital por problemas de salud. Allí, acostada en aquella cama fría, con la fragilidad de la vejez abrazándome, sentí que el final se acercaba, pero no de la forma que esperaba. Fue en aquel cuarto de hospital, en medio del olor a desinfectante,
y la monotonía de los días, donde un reencuentro cambiaría el curso de todo. Mi tía Sofía, también envejecida, pero con una fuerza que parecía desafiar el tiempo, apareció ante mí. Sus cabellos, ahora blancos como la nieve, enmarcaban un rostro marcado por los dolores de la vida, pero sus ojos, ¡ay! Aquellos ojos, todavía brillaban con la llama de la justicia, una luz que me sorprendió y me dio un vislumbre de esperanza. Cuando me vio tan fragilizada, tan asediada por la sombra del pasado que aún me perseguía, el dolor latente de Sofía estalló. Pude sentir la intensidad de su sufrimiento, la manera en que la memoria de mis tormentos la golpeaba, incluso después de tanto tiempo. Su voz, embargada, apenas podía pronunciar mi nombre, y en ese momento supe que algo grandioso estaba a punto de suceder. Su determinación era implacable. Yo veía en su mirada la promesa de que aquello no quedaría así, de que la justicia, aunque tardía, sería hecha. Tía Sofía ya no era la mujer impotente de antes, que observaba de lejos. Era una fuerza de la naturaleza, una leona protegiendo a su cría, lista para luchar contra todo y todos los que me habían hecho daño. Aquella visión me dio un nuevo aliento, un coraje que había perdido hace mucho tiempo. Ella decidió que había llegado la hora de hacer que Isabel y el padre Miguel pagaran por sus crímenes, costara lo que costara. No había vacilación ni miedo. Había solo una certeza inquebrantable, una sed de justicia que quemaba en su alma. Yo la observé, aún débil, pero con el corazón latiendo más fuerte. Una nueva emoción creciendo dentro de mí, hay la esperanza de que, tal vez, finalmente pudiera encontrar la paz. El reencuentro con Sofía en el hospital fue más que un abrazo apretado, più un porto. Allí, en la fragilidad de mi cuerpo y en la fuerza inquebrantable de su espíritu, algo se movió dentro de mí. La esperanza de una venganza justa, que antes era solo un susurro distante, ahora gritaba en mi corazón, prometiendo un alivio que parecía imposible hasta entonces. Yo no le pedí que hiciera nada, pero sus ojos lo decían todo. Ella no necesitaba palabras, solo aquel reencuentro, aquella visión de mi dolor que aún persistía para reavivar el fuego de su promesa. Sofía no me veía solo como su sobrina, sino como un símbolo de toda la maldad que el padre Miguel e Isabel habían perpetrado. El punto de inflexión no estuvo en mí, sino en su coraje. Ella era la chispa que encendería la llama de la verdad, la mano que desenterraría los secretos más sombríos. Yo, durante años, estuve en un estado de letargo, de resignación, pero la llegada de Sofía en aquel lecho de hospital me despertó a una nueva posibilidad, un nuevo camino a seguir, no por mí, sino por ella. Su decisión fue un antes y un después. El pasado, que era un ancla arrastrándome al fondo, de repente se convirtió en el combustible para un viaje. Deliberation. Sabía que el camino sería arduo, pero la presencia y la determinación de mi tía me daban fuerzas para creer que, por primera vez, la justicia realmente podría prevalecer. En aquel cuarto, bajo la luz pálida del hospital, la tía Sofía se transformó en mi guardiana, en mi vengadora. Y yo, Elena, solo una mujer vieja y cansada, me convertí en el motivo, la razón, para que la verdad finalmente saliera a la luz y para que aquellos que me hirieron pagaran por sus crímenes, no con violencia, sino con la más pura y avasalladora de las revelaciones, con la mente aguda y una paciencia construida a lo largo de décadas de dolor y espera. Mi tía Sofía comenzó a tejer su venganza. Era como una artesana minuciosa, cada hilo un pedazo de la verdad, cada nudo una estrategia cuidadosamente calculada. No había espacio para errores. Su venganza no sería marcada por la violencia física, sino que sería devastadoramente eficaz, construida sobre la verdad cruda que por tanto tiempo intentaron enterrar, para que cada habitante de San Cristóbal de las Casas pudiera ver la realidad cruda y desnuda. Sofía se sumergió en las sombras del pasado, no solo rescatando mis recuerdos, sino buscando pruebas y testimonios de otras almas heridas que el padre Miguel había silenciado a lo largo de los años. Encontró mujeres que, antes quebradas por el miedo y la vergüenza, fueron inspiradas por su fuerza inquebrantable y comenzaron a hablar, a liberar sus propios demonios. Cada lágrima derramada,
Cada confesión dolorosa era una pieza vital en el rompecabezas, fortaleciendo la acusación contra aquel hombre que se escondía de forma tan perversa detrás del manto de la santidad. La estrategia de mi tía era clara e implacable en desenmascarar al padre públicamente, para que todos en nuestra ciudad vieran la verdadera cara del hombre detrás de la figura sagrada. Ella sabía con una claridad cristalina que la ruina de la reputación, la pérdida total del respeto de la comunidad, sería un castigo más excruciante y duradero que cualquier prisión. Él se deleitaba con la adoración ciega de sus fieles, y Sofía planeaba arrancarle eso, revelando la podredumbre que existía debajo de la superficie de su falsa piedad. La comunidad, antes tan ciega por la fe inquebrantable y el respeto a la figura del padre, fue lanzada a un estado de shock profundo. Los susurros de duda se transformaron en gritos de indignación, la incredulidad inicial en una furia avasalladora. Las personas que un día lo reverenciaron con devoción, ahora lo veían con una mezcla de desdén, asco, horror. El altar, que él había profanado con sus actos sombríos, se convirtió en el escenario de su humillación final, y su autoridad moral se deshizo como polvo al viento, dejándolo desnudo y vulnerable ante todos los ojos que antes lo admiraban. Mi tía Sofía también confrontó a Isabel, mi madre, en un encuentro que yo imaginé por décadas. No hubo rabia explosiva en sus palabras, sino la verdad, más cruel y desnuda, entregada con la serenidad de quien no tenía más nada que perder y todo que ganar. Sofía obligó a mi madre a encarar la monstruosidad de sus actos, la complicidad silenciosa que la había transformado en cómplice de un crimen horrendo contra su propia hija. Isabel no pudo esconderse detrás de sus excusas, no pudo huir de la responsabilidad abrumadora de sus elecciones. La resolución de todo aquel dolor no fue la muerte dramática de los culpables o su prisión inmediata, sino la exposición pública y la ruina completa de la reputación del padre Miguel. Él, que se había aprovechado de su posición de poder para cometer actos inenarrables, ahora veía su imperio de mentiras desmoronarse ante sus propios ojos, su vida transformada en un espectáculo de vergüenza y desprecio. Su nombre sería para siempre asociado a la infamia, un recordatorio eterno de su depravación. Para Isabel, el peso de la culpa y el remordimiento se convirtió en una carga insoportable, una penitencia diaria mucho más cruel que cualquier sentencia de prisión. Ella había vivido en la negación por décadas, construyendo muros de mentiras, pero ahora la verdad la confrontaba sin piedad, implacable e ineludible. Yo la vi consumirse en su propia angustia, y de cierta forma, esa era su prisión. Una prisión construida por sus propias manos, con paredes de arrepentimiento y remordimiento que la asfixiarían para siempre. Para mí, Elena, la verdad trajo un alivio que parecía imposible, un soplo de aire fresco que me llenó los pulmones después de una vida entera de asfixia emocional. Fue como si, finalmente, pudiera respirar sin el peso de aquel secreto sofocante que me oprimía. Era el primer paso firme hacia la curación de mis heridas más profundas, impulsada por el coraje avasallador y el amor incondicional de mi tía, que nunca, en ningún momento, se dio por vencida conmigo. Aquel momento fue mi verdadera redención, la liberación de un encierro del alma que parecía eterno y sin salida. Finalmente pude perdonarme por haber sido una víctima, por no haber tenido voz para gritar mi sufrimiento. La justicia, aunque tardía y conquistada con mucho esfuerzo, se reveló como la más feroz de las venganzas, no en actos de violencia, sino en la exposición implacable de la verdad, que trajo luz a la oscuridad que me consumía y me permitió volver a empezar. Aprendí que la justicia puede tardar en llegar, pero llega para aquellos que la buscan con coraje y persistencia, y que el amor, verdadero e incondicional como el de mi tía Sofía, es capaz de mover montañas, de curar heridas que parecían incurables y de traer esperanza donde solo había desesperación. Mi vida, claro, nunca más sería la misma, pero ahora tenía la oportunidad de reconstruirla, ladrillo a ladrillo, en un terreno sólido de verdad y paz. Si me estás escuchando y sientes que tu propia historia de superación necesita un empujón para encontrar tu propia justicia, para curar tus heridas más profundas, recuerda que tu historia merece ser contada y escuchada. Por favor, deja tu comentario abajo.
Y si te conmovieron mis palabras, comparte este mensaje con quien necesite escucharlo. Tu suscripción a este canal significa mucho para mí, pues me ayuda a seguir compartiendo relatos que inspiran y traen esperanza a tantas almas. Mi viaje de dolor y silencio finalmente llegó a su fin, pero mi viaje de curación y reconstrucción apenas comenzó. Las cicatrices siguen aquí, visibles en mi alma, pero ahora cuentan. Una historia de superación, de resiliencia inquebrantable, y de cómo el amor puro e incondicional de una tía salvó un alma perdida, trayéndola de vuelta a la vida. Y esta, mis queridos, es mi verdadera y más potente venganza: vivir, finalmente y plenamente, en paz.